de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional, damos paso a la conferencia intitulada Más allá de modelar y programar, el camino de un ingeniero matemático en los mercados financieros. Nos honra con su presencia el ingeniero Roberto Torrijos Pérez, orgulloso egresado de la Ingeniería Matemática de nuestra escuela. Actualmente, él se desempeña como director de inversiones de Banorte, donde gestiona portafolios institucionales, incluyendo pensiones Banorte y seguros Banorte del grupo financiero. Él está especializado en finanzas cuantitativas, cuenta con una amplia experiencia en la construcción de curvas de tasas, evaluación de instrumentos complejos y diseño de coberturas dinámicas para portafolios institucionales. A lo largo de su trayectoria ha participado en ventas institucionales, estrategias de inversión, gestión de portafolios y ajustes de valoración, aplicando herramientas matemáticas avanzadas en la toma de decisiones dentro de los mercados financieros. El día de hoy compartirá con nosotros su experiencia profesional y la manera en que la formación matemática puede proyectarse con éxito en el ambiente financiero. Nos honra mucho su presencia, ingeniero, y pues le cedemos la palabra. Le agradezco mucho su presencia. Antes que nada, buena tarde. Yo soy egresado de Ingeniería Matemática, egresé en el 2019 y creo que es más importante que alguien de afuera que ve el mercado, que ha estado como metido en algo más directo a finanzas, les explique un poco la visión y lo que sí necesitas. O sea, el mundo real es muy diferente a lo que sucede normalmente en las aulas, entonces creo que a mí me hubiese gustado que alguien en cierto momento de mi carrera laboral y también cuando estaba en la institución me ayudara como a tener un poco más de visibilidad en qué me podía dedicar o qué hacer. Normalmente el punto es un ingeniero matemático puede ser casi cualquier cosa, sí, pero ¿y a qué te quieres dedicar, no? O sea, dame algo más en específico en lo que me puede ir a basar, que puede ir a hablar de ello, a hacer síntesis en eso. Entonces, desde mi punto de vista, intentaré como que ayudarles a plasmar un poquito eso y también casos que a mí me han tocado desarrollar en la vida laboral diaria, verlos y ver qué aplicaciones sí pueden tener y qué sucede. ¿Y es con la siguiente? Creo que parte importante es, yo personalmente inicié muy temprano a trabajar, o sea, estaba en sexto semestre, donde empecé a hacer mi servicio social y seguí trabajando laboralmente. Estuve en la mesa de inversiones del IMSS, aquí entendí un poquito los activos, cómo estaba la parte del pasivo, específicamente de todos los empleados que había, las personas que se iban a jubilar, cómo se comportaba. Desde ahí dije, a ver, yo me quiero dedicar a finanzas. Fue mucho más simple después de esto, me pasé a una casa de bolsa. En esta casa de bolsa era muy divertido porque es una casa de bolsa muy chiquita, pero lo que tienes que hacer absolutamente de todo. Específicamente con cosas importantes me tocó en un área que yo nunca esperé estar, que era ventas institucionales. Las ventas institucionales yo decía como, a ver, lo que menos se me da es estar hablando en público o ser social o ir a una comida o cosas por el estilo. Y en ventas es algo muy, muy importante. Entonces, ¿cómo compilas ese? Sé hacer un número, sé decir, no sé, esto se encuentra fuera de la media, tiene algún tipo de regresión. ¿Cómo plasmas eso para los clientes institucionales? ¿Qué es un cliente institucional? Es, por ejemplo, no sé, el mismo Banorte, alguna Afore, pensionador, etc. Llega contigo y te dice, oye, yo quiero comprar tanto de un bono o invertirlo en esto. Y tú, oye, creo que este bono se ve mejor. Entonces ahí te preguntan por qué. Ahí tú tienes que plasmar ese valor intrínseco de las cosas. Ahora, yo sabía hacer los números, pero no sabía expresarme de cierta manera más fluida en un ámbito financiero. Y aquí el valor era cómo desarrollar esa habilidad para poder plasmarla y no solo estar haciendo números, ¿no? Continuamente. Posteriormente de eso me fui a una parte de inversiones porque me empezó a gustar bastante. Estuve también en riesgos. Y en la siguiente, que es como la parte más reciente que he tenido, empecé en Banorte en 2022, estando en la mesa XB8. Es una de las mesas más divertidas que puede existir a nivel, yo creo que mundial. Para un matemático, la verdad creo que es el máximo impacto que se puede tener. ¿Por qué? Porque los XBA es, después del 2008, lo que sucedió en muchos bancos es, nadie creía que otro banco pudiera tronar, ¿no?
o sea, alguna contraparte y tú como de, ok, todos creían que traían riesgo cero entre ellos. Después de esto se dieron cuenta de, no, a ver, cada uno tiene diferente nivel de fondeo, diferente nivel de riesgo crediticio dependiendo de la empresa. ¿Cómo vas a hacer todos esos ajustes? En XBA, específicamente en la mesa, se encarga de gestionar todos los riesgos que existen del banco versus cualquier contraparte. Entonces, a ti te caen todos los riesgos de todos. ¿Cuáles son todos estos riesgos? Puede ser específicamente de crédito, como un CDS. Un CDS, si alguno vio la película de Big Short, se habla bastante de ello. Básicamente es un tipo de instrumento financiero que cubre el cumplimiento de alguien más. La mesa de Banorte es la única mesa en México que puede operar CDS. Entonces es un dato como interesante. ¿Por qué? Porque los demás que pueden operarlo lo hacen a través de sus empresas en España o en Nueva York, como puede ser Bancomer y Santander, que son los siguientes grandes. Entonces, desde aquí como que empezó una parte como muy, muy divertida, que ya no solo era teoría y de repente era de, oye, no sé, el riesgo del banco lo estamos midiendo mal o tenemos que calcular algo diferente y cómo lo gestionas. Después de eso yo me di cuenta que sí me gustaba calcular cosas, pero gustaba mucho más decidir y ver qué podía hacer con eso. Después se dio la oportunidad de moverme entre áreas y me cambié a la parte de inversiones. Pertenezco todavía a la misma tesorería, pero aquí la parte divertida es que sumábamos como más activos. Pensiones Banorte es la pensionadora más grande de México, por encima de Bancomer, y del lado de la aseguradora estamos cerca del quinto o sexto lugar, por ahí debemos de estar. El tema es la cantidad de activos que tienes, es una locura, o sea, completamente honesto. ¿Qué tienes que hacer con eso? Gestionarlo, invertirlo, pero ahora es todo lo que ya sabías, cómo lo aplicas en algo que sí va a tener impacto a los resultados de tu grupo financiero, que todos los días va a tener una contabilidad, el impacto que tiene, los mercados. Toda esa información que yo sabía era, ok, ¿y ahora cómo llegas y lo plasmas? Y no solo eso, hoy día también tenemos un portafolio de equity en el cual nos encargamos de gestionar todas las notas de la casa de bolsa y de la misma tesorería y nosotros cubrimos ese riesgo. Tenemos algunos portafolios de empleados propios que nosotros nos encargamos de invertirlo. Entonces de repente la gestión se empieza a volver muy, muy grande. Y ahí es donde dices, oye, sí, sabía calcular algo, sabía programar, hoy ya no lo haces más, pero una parte muy importante es cómo puedes plasmar eso a directivos que no hablan el mismo lenguaje que tú. O sea, ¿cómo le explicas que es un proceso estocástico en el CBA de tu banco que te está afectando y que por eso saliste negativo este mes? Alguien que no tiene ni idea de eso. O sea, ¿qué ves que no puedes saber ni cuál es la diferencia entre una tasa de interés continua y una discreta? O sea, hay veces que llega ese punto. Hay personas que llevan 30 años y solo gestionan el dinero que tienen y son buenos en eso, pero no saben nada de la parte técnica. Tu chamba es cómo bajo eso a cierto nivel en que sea entendible para todos. Entonces, creo que esa es la parte como más compleja. Y en las siguientes, quería como decirles un poquito de qué es. Finamex como que ha sido una casa de bolsa durante bastante tiempo. Ahorita empezó a tener cierta repercusión, específicamente porque ofrece como cuentas a las personas como más normales en ese sentido, en poder adquisitivo. Ya no es cientos de miles o millones. Y esto lo que me ayudó es tener como un perfil donde podía hacer de todo, porque era un lugar muy, muy chiquito. O sea, mi primer día fue como, ok, quiero aprender a hacer absolutamente de todo y ya después decido qué hacer. Y en el caso de Banorte, que es en la siguiente, lo que traigo es básicamente qué tanto impacto tiene en el grupo financiero. Muchas veces uno piensa de Banorte y es solo un banco, ¿no? Pero Banorte tiene la pensionadora más grande, la segunda Afore más grande, muy cerca a la primera en activos, tiene las aseguradoras más grandes, arrendadora, tiene casa de bolsa, tiene diferentes subsidiarias. ¿Y qué sucede? Banorte, al ser un grupo financiero mexicano, todo se consolida en el grupo financiero. Entonces, en mi caso, me toca ver de diferentes empresas, como es seguros, como es pensiones, como también son cosas del banco. Entonces, terminas viendo la visión global de una empresa y no solo eso, de un grupo financiero y cómo se dividen todos estos activos, que es una parte muy interesante. Y en la siguiente, yo quería enseñarles con una aplicación muy, muy real. ¿Qué es esto? No sé si alguno ya lleva como sus clases de finanzas. Si no, les intentaré explicar como algo simple. Es un swap de TIE, que es lo más operado en el mercado mexicano. Y esta pantalla literal la tomé hoy en la mañana. Específicamente son con valuaciones del día de hoy y cómo se comportaría. Tú tienes un swap a 10 años y ¿qué sucede? Que tienes intercambios de tasas de interés. Específicamente en un swap hay dos patas. Swap como tal se define como intercambio. ¿Qué es lo que tienes? Alguien dice,
yo necesito cubrirme de los movimientos de la tasa de interés. ¿Cuál es la tasa de interés? La que día a día está diciendo Banxico, bueno, cada una de sus juntas. Si han visto las noticias, se ve que Banxico ha bajado bastante la tasa de interés, la traíamos por encima del 11%, ahorita estamos en el 7%, es ¿qué tanto más se puede mover? ¿Cuál es tu riesgo? Que tú como banco, todo el dinero que tienes, lo fondeas al nivel en el que esté la tasa de Banxico. Entonces, supongan el año pasado, tú te estabas fondeando al 11.50, 11.75, 10.75, y ahora estás al 7%. Entonces, tus márgenes se reducen demasiado. ¿Cómo quitas ese riesgo a través del tiempo? Te volteas con una contraparte y le dices, oye, lo que quiero hacer es yo siempre estar recibiendo la misma tasa de interés y yo me quito ese riesgo de una tasa variable. La tasa variable va a ser la TIE y por el otro lado, tú en la pata fija tienes una tasa específicamente que va a ser fija. Aquí lo que tú tienes es el intercambio de cupones. México es el swap más extraño que existe. En casi todos los países son 30 días o hay veces que son semestrales. México tiene algo que se llama calendario lunar, que es cada 28 días. Entonces, cuando un extranjero quieres empezar a cuadrar algo de algo extraño, de repente los cupones cada 28 le hacen como que algo muy extraño, ¿no? O sea, no es tan normal. Pero bueno, así es la práctica en México. Y en la siguiente, hay una de las aplicaciones que se me hizo muy interesante en mi carrera laboral y creo que marcó una antes y un después. Teníamos un problema central, era específicamente nosotros dependíamos de alguien más que nos hiciera las curvas de evaluación de este swap. ¿Cómo se evalúa un swap? Piénsenlo así. Si tú tienes un swap a 10 años, lo que está pasando es que tienes muchos flujos de intereses los siguientes 10 años. ¿Cómo sabes el valor real? Lo traes a valor presente. O sea, casi todo en finanzas depende del valor que tienen las cosas. Entonces, todos los flujos los proyectas a valor futuro y después los descuentas a valor presente. En este caso, nosotros dependíamos de las curvas de diferentes insumos. Puede ser algún valuador como es Balmer o PIB o CME, que es la cámara de compensación. Tú dices, oye, pero dependo de ellos y de su información. ¿Qué pasa si yo creo que la tasa de interés está más baja o más alta o ese nodo no debería operar ahí? No tengo cómo estandarizar esa parte de riesgo y no sé qué tanto impacto va a tener en mi libro. O otro supuesto, de repente llegaba el trader y te decía, oye, acabo de cerrar, no sé, 2,000 millones de un swap. Quiero saber el riesgo que tengo ahorita y tú, no, pues me tengo que esperar a las 4 a que tenga las curvas y saber qué riesgo tienes, ¿no? Y de repente le dices al trader, oye, tenías un riesgo de, no sé, 20K, 30K. Específicamente él te decía, acabo de perder, no sé, 1 millón de pesos solo porque no lo sabíamos. Y eso sucede en la vida real. Es qué tanto impacto tienen tus decisiones y qué tan veloz se pueden hacer las cosas. Entonces, aquí me tocó a mí llegar en ese proceso y empezamos con el problema que teníamos. Y el siguiente punto era, ¿cómo programas eso? Y ahora, ¿cómo pasas de la parte de programación a dárselo a TI, que TI entienda tu código y luego lo transforme y le haga llegar esa información a la mesa de manera eficiente y se vuelve algo complejo? O sea, ¿cómo mueves todo eso? En la siguiente, lo que podemos ver es como la metodología, y esta es una parte como muy, muy técnica de finanzas. ¿Qué sucede? Que tienes diferentes curvas. El nombre de estas curvas va a ser interesante después. Específicamente lo que tenemos es, ok, yo ya sabía con qué tasa tenía que proyectar, con qué tasa tenía que descontar, pero aparte no sabía en qué programarlo. Y aquí el punto fue de, ok, se decidió que iba a ser en R. ¿Por qué? Porque había una persona de TI que sabía un poco el lenguaje. Esa era la única justificación. O sea, nadie más tenía idea de programar en C, MATLAB, algo por el estilo. Entonces, mi chamba fue, ok, esta persona sabe programar en esto, yo me voy a mover a eso e intentemos que funcione. ¿Cuál era el tema? Tuvimos que hacer demasiadas líneas, el comportamiento era bastante complejo, pero terminó por funcionar. ¿Por qué? Porque pasamos de un programa que funcionaba en 1 hora, calcular todos los riesgos, a hacerlo ya solo en 5 minutos. Entonces, con eso ya podíamos vivir y estar como mucho más tranquilos. Y justo en la siguiente, lo que podemos ver es esa equivalencia en un swap. ¿Qué sucede? Piénsenlo así. Lo que decíamos de un swap es que son 2 patas. Una pata es la parte flotante y otra es la pata fija. Pero ¿qué sucede en México? México es tan extraño que no tiene una curva de descuento natural. México no tenía una OIS en pesos. Una OIS es una curva overnight de descuento con la que traes esos flujos de valor futuro a valor presente. Solo existía en dólares. Entonces, ¿qué hacías? Tenías que hacer como una OIS sintética donde pasabas
de los descuentos en dólares, convirtiéndolo a través de un forward, y ahí hacías como algo más complejo para pasar esa OIS. Entonces, a través como de esta ecuación de decir, ok, pero tiene que partir de una paridad. ¿Cuál es tu paridad? Es en mi día cero, mi swap debe de valer cero en las dos patas. O sea, porque si no había un arbitraje ahí bastante extraño, ¿no? Piénselo así. ¿Tú por qué comprarías o venderías algo si no está a valor de mercado? O sea, si ya estás ganando o perdiendo algo implícitamente. No tiene sentido. Entonces, desde aquí partimos de esa paridad, que es básicamente la pata fija de ese swap tenía que ser igual a la pata flotante siempre y cuando descontáramos todos los valores futuros a valor presente con esa curva. Entonces, a través de esa ecuación tienes que hacer muchísimas cosas y lo que terminamos haciendo es un bootstrap, que esto seguro lo van a ver en algún punto. Yo lo vi con Salat, la verdad, bastante agradecido en ese tema. Y también algo muy importante es entender cómo calcular las cosas y poder hacerlo en un término más simple muchas veces. O sea, creo que lo más complicado para un matemático muchas veces, o de esta carrera o en general, creo que en la escuela es dejar tu ego a un lado y decir, ok, esto es lo que más funciona, de esto se ve muy bien, es muy glorioso, parece perfecto, hay bastantes foranidados o puse algo aquí extremo y se ve muy bien, pero no funciona. Entonces, ¿cómo te quitas ese chip y lo plasmas en algo más real? Creo que se vuelve complejo. Y en la siguiente, lo que podemos ver es justo ese código. Ese código terminó por tener más de 1000 líneas, fuera de lo que yo quería hacer, pero era la parte que más funcionaba. ¿Por qué? Porque si alguien más lo quería revisar, podía entender mucho más simple cómo se hizo y podía revisar a través de los PDFs y todo lo que hicimos a través de manuales de cuál era el problema y cómo se comportaba. ¿Por qué? Porque después de esto lo más probable es que cambiaran las curvas con las que estamos haciendo las evaluaciones. A nivel mundial se están sufriendo algunos cambios. ¿Cuáles fueron los cambios? Se pasó de LIBOR a SOFR y en México se pasó de tener una tasa interbancaria como la TIE a tener una OIS que ahora se llama TIE de fondeo. Entonces, tú tenías esta metodología y luego iba a dejar de funcionar. Entonces, ¿cómo llegas al punto de decir, ok, vamos a hacerlo simple, que funcione, y ahora después que quien llegue lo pueda cambiar? Que era como el tema complejo. Y aquí lo que hicimos fueron diferentes funciones, entre ellas hicimos un Smooth Spline, que es aproximar con pendientes cúbicas el comportamiento de esta curva. ¿Qué sucede hoy en finanzas en México y en todo el mundo? Tú pides un precio de algo y es algo que no se opera normalmente. ¿Qué va a hacer el trader? Te va a decir, ok, el 5 años está al 10 y el 10 años está, no sé, al 11. Va a ser una interpolación completamente lineal y te va a dar precio ahí. O sea, no hay algo sofisticado, no va a ser algo como mucho más smooth, no va a suceder. O sea, hoy día es así. Pero ¿cuál es el problema? Cuando tienes swaps muy grandes de mucho valor, esos puntos intermedios importan muchísimo. Y en la siguiente, justo lo que vamos a poder apreciar es eso, ya desarrollamos como estas curvas y vimos qué tanto mejoraba en comparación a nuestro evaluador. Entonces, parece que no, pero esas centésimas o tasas de interés cambian muchísimo. Y en el siguiente, creo que vamos a poder ver un poquito mejor este impacto que les decía. ¿Qué sucedía? Nosotros, al depender de solo nodos que se operaban, teníamos riesgos como diversos. Si alcanzan a ver la línea azul, hay como 2 picos. ¿Por qué? Porque estos picos eran los niveles y en los nodos que sí se operaban. ¿Qué son nodos? Es, por ejemplo, tú tienes un swap a 7 años, pero solo se opera el 5 años y el 10 años. Entonces, ¿qué haces? Interpolas y dices tú, oye, una parte de mi riesgo está en el 5 años y otra parte está en el 10. Aunque en realidad tú tienes sensibilidad al 7 años. Ahora, si quitas el 7 que sí se opera, sucede en 8. Pero puede suceder en 8.4 meses, o en 8.7. ¿Qué pasaba? Si la curva se mueve muy fuerte, hay veces que los nodos cercanos no se mueven igual. Entonces estás ganando o perdiendo más dinero de eso. El punto aquí fue cómo construimos muchos más nodos para que sea más fácil de plasmar y quien tiene que gestionar el riesgo lo gestione bien. O si puede haber una oportunidad de hacer dinero, también puede hacer dinero. Entonces, esto fue como de las partes como más importantes. Y en la siguiente, lo que quería enseñarles es las aplicaciones hoy día en el mundo, ¿qué sí son? Algo que ya mencionamos, la parte del LIBOR, antes se tenía la TIE, se tenía Euribor. Hay algo muy interesante, entre el 2005 y el 2012 hubo varias demandas. ¿Por qué? Porque bancos en Londres específicamente se ponían de acuerdo para definir la tasa interbancaria a la cual se prestarían.
pero solo era una suposición. Entonces aquí había una cantidad de arbitrajes, a muchas personas les cobran de más en sus contratos o de menos, dependiendo cómo les beneficia a los traders. Entonces a nivel global fue como de, oye, a ver, no podemos dejar algo tan importante solo para que alguien decida a qué nivel. ¿Qué hicieron? Gestionaron todo esto y cambiaron a qué tasas de interés se tenía que referir. De aquí que pasó a software, y en México, en lugar de tener ya TIE, tenemos TIE de fondeo un día. ¿Para qué? Para evitar como cierto tipo de cosas. Las multas fueron estratosféricas para muchos bancos. ¿Por qué? Por la manipulación que se tuvo. Y en la siguiente, lo que quería enseñarles es, ok, ya que hiciste todos estos cálculos, que tuviste la TIE de 28 días, hacías tu swap, ok, ¿y ahora cómo se cambia? Y aquí sí entraba la parte de decir qué es mejor por sensibilidad y tú a nivel cuantitativo qué puedes cambiar. Y aquí es lo que pasamos. Esa TIE original, que lo vemos, en la parte de abajo, esto es específicamente CME. CME es la cámara de compensación más grande que se tiene a nivel mundial. Es qué otra parte lo vas a poder hacer con la nueva tasa de interés. Y tú parecieras que no había muchos cambios. Aquí se los puse como en dos similares y lo que sucedía es un swap a 31 años. ¿Qué sucedía? Que específicamente la tasa a la que estabas referido era una tasa a un día y antes la tenías a 28. Si alguien quería manipular o mover esto era mucho más complejo. ¿Por qué? Porque a un día son los hechos reales. Yo no sé a 28 días cuánto va a estar esa tasa de interés. Genuinamente no tengo ni idea muchas veces, pero sí sabes a cuánto te prestaron hoy o te podían prestar. Entonces, de aquí todos los cambios que se hicieron. Si se dan cuenta, como que no fueron tan drásticos, salvo por la base. Y esa base terminaba por afectarte todo. ¿Qué sucede? Que las posiciones más grandes a nivel exposición en México están en TIE. Son cientos de billions de millones de dólares. Aquí el tema es, si alguien no podía gestionar bien esto, traía riesgos abiertos muy grandes. Y todas las mesas en México durante un año se pusieron a calibrar esto. O sea, llegó a suceder algo que el día que fue el cambio, había mesas que no te cotizaron absolutamente nada. No querían saber de esto. ¿Por qué? Porque no te habían bien mapeado su riesgo. Y aquí es un tema importante para mí, es decir, oye, no solo necesitas calcular cosas, sino también entender algo extra. Creo que es un punto muy interesante de ver, donde sí hubo matemáticos implicados y sé de diferentes mesas de trabajo como en BofA, Goldman, Citi, que sí tenían personas o un área muy quant desarrollando esto para ver los impactos. O sea, aquí sí se puede aplicar drásticamente lo que puedes ver en la universidad. Y ya pasas de una parte muy teórica a ver impactos de cientos de millones o miles de millones muchas veces. En la siguiente, hay otra parte interesante que es lo que les mencionaba, que específicamente eran los XVA. ¿Qué son los XVA? Específicamente es el ajuste del valor de algún derivado. La X viene de que hay muchísimos tipos de riesgos implícitos que tú tienes. Vamos a ponerlo en un término simple, es yo soy un banco y le presto a, no sé, a una tienda, literal a una miscelánea dinero. ¿Cuál es mi riesgo con esa miscelánea? Que me incumpla, que no me pague. Antes, los bancos solo creían que cosas muy chiquitas no les podían pagar. ¿Qué pasó en el 2008? Se dieron cuenta que había bancos muy grandes que también podían llegar a caer en insolvencia y traías un problema sistémico. Entonces se crearon las mesas de XV para decir, oye, ¿cómo mido ese riesgo y lo traslado a algo real? ¿Cómo cubro ese impacto que pueda llegar a tener? Y aquí hay diferentes tipos de riesgo que se tiene. Sí, como uno es el crediticio. Es que alguien no tenga el dinero para pagarte, una empresa, y se hace a través de diferentes ecuaciones. Aquí sí son procesos estocásticos. En XVA se utilizan muchísimo los procesos estocásticos. ¿Qué sucede? Sometes a estrés como esa misma empresa y dices, oye, si la tasa de interés se mueve a tal, si deja de tener ciertos flujos, ¿cómo se va a comportar? Ahora, esta es una parte muy, muy técnica, que al final terminas llevando un resultado. ¿Por qué? Porque tú todos los días ahora regulatoriamente tienes que decir cuánto te vale tu XVA, que es qué tan beneficiado o perjudicado te ves por los movimientos que se tienen en la tasa de interés, en el FX, en el valor de las UDIs, en, no sé, como hoy, por ejemplo. Hoy específicamente, después de todos los problemas que ha habido a nivel mundial, los CDS que se encargan de cubrir los riesgos crediticios subieron bastante. Si tú no hubieses tenido cubierto eso, ¿qué sucedía? Que hoy a valor de mercado tú estarías perdiendo porque estarías mucho más expuesto a algunas empresas que tienen una probabilidad mayor de incumplirte. Entonces básicamente lo que tú intentas trasladar en el CVA es eso. ¿Qué tanta probabilidad hay de que alguien me incumpla y ese impacto qué tan grande puede ser?
Y si lo pueden ver en la parte de la primera ecuación es, el valor real de eso es, yo tengo un derivado y ese derivado tiene riesgo cero. Lo demás solo se va a ajustar por el riesgo que tengo en la parte de crédito. La parte de DBA es el riesgo mismo de mi banco, porque supongamos Banorte, el día que las tasas de interés bajan o suben, está ganando o perdiendo más dinero. Entonces depende de tu mismo riesgo, tu capacidad de pagar más o pagar menos a las personas a quienes les terminas debiendo, ¿no? Del otro lado tienes una parte de fondeo, que el fondeo siempre se suponía que todos se fondeaban a la misma tasa. Y esto fue algo interesante. Pasado el 2008 se dieron cuenta que no todos se podían fondear a la misma tasa, aunque fuese un día, porque no todos tenían el mismo nivel de riesgo. Entonces aquí también se pensó a pricear eso. Y la parte de Call XVA es específicamente el colateral. Si tú tienes un derivado, muchas veces te piden una garantía y esa garantía se le llama colateral, porque si yo fuese un banco y alguien me pide prestado que yo creo que me va a incumplir o no me va a poder pagar, le voy a decir, ok, te puedo prestar ese dinero a tal tasa de interés, pero me tienes que dejar algo como a crédito para yo asegurarme de que sí me vas a pagar en cierto tiempo. Si no, puede ser que ese derivado termine perdiendo mucho dinero y nunca me pagues. Entonces me tengo que asegurar de eso. Y en la siguiente, lo que podemos ver es cómo se comporta el DBA, que es justo, se traslada a través de una LGD, que específicamente es la probabilidad que se tiene de que alguien me caiga en default, y ese impacto cómo se traslada al banco. Y la parte del FDA que decíamos es la parte del funding, es a qué nivel de tasa de interés se puede fondear una empresa, o yo a mi mismo nivel, ¿a qué me fondeo? Porque piénselo así, yo ya le cobré un colateral a una empresa, ese dinero se queda dentro del banco, pero para mí ese dinero fue gratis, porque no me lo prestaron a ninguna tasa de interés. O pudo haber que haga un contrato donde sí le estoy pagando una tasa de interés. Pero mi nivel de fondeo es al que yo como banco me fondearía. Normalmente los bancos en México se fondean a tasas muy bajas porque hay ciertas restricciones a cuentas normales que no les pagas tasa de interés. Entonces ese dinero que tú vas y depositas en ventanilla se traslada a toda la tesorería y la tesorería dice, oye, tengo tantos millones que me costó 0 pesos tenerlo. Solo lo puso la gente ahí porque no lo quiere tener abajo de su colchón, no quieren pierda valor, etc. Entonces, los bancos en México tienden a fondearse a tasas muy, muy bajas. Bancomer se calcula que su fondeo es cercano al 0%. O sea, para que sea un impacto. Entonces, básicamente tiene dinero gratis que puede invertir en muchas cosas y tú ahí, la contraparte decía como, ok, ya me estás cobrando algo en el colateral y todo, pero ese dinero pues también te va a dar intereses y todo. Entonces, vamos a ajustarlo para los dos lados, ¿no? De aquí nació la parte del funding específicamente, y en la siguiente lo que podemos ver es la parte del colateral, cómo se comporta, que a lo que les decía, específicamente tienes una tasa de descuento, el factor de descuento y la tasa pagada sobre el colateral que tienes, ¿no? Entonces, ya con esto tú decías, no sé, una empresa me quiere hacer un derivado muy, muy grande, yo no quiero traer tanto riesgo con ellos, entonces a través de ese XVA yo voy a cobrarle una prima. ¿Y qué hacías con esa prima? Supongamos que esa empresa lo hizo a través de un forward de tipo de cambio y está expuesto al dólar. Yo lo que hacía es saber, si yo creo que lo que va a suceder es que esta empresa va a empezar a perder dinero si el tipo de interés, específicamente en México se empieza a depreciar, ¿qué voy a hacer? Pues me voy a cubrir de ese riesgo. Si ellos van a perder dinero cuando el FX empieza a subir, ok, yo voy a comprar ese FX para empezarme a proteger al mismo nivel. Y es lo que hace el XVA. El XVA básicamente te da una prima que tú puedes invertir en cualquier activo que tengas para cubrir ese riesgo que tu banco o mesa va a tener. Entonces, esto se empieza a trasladar y se vuelve muy importante en momentos como la pandemia. ¿Por qué? Porque había empresas que uno creía que no iban a tronar y terminan tronando o están muy cerca de tronar. Y si tú no cubriste ese riesgo, en tus libros aparece que tienes pérdidas muy, muy grandes. ¿Por qué? Porque a nivel mercado hay mucha probabilidad de que esas personas no te paguen y el incumplimiento va a ser directamente para ti. Y en la siguiente, quería ponerles un caso completamente práctico. Si no tienen un poco de flojera, ahorita les explico qué son. Supongamos que tú tienes 1,000 millones para invertir y esos 1,000 millones, la única restricción es tiene que ser un activo a un año, no tiene que estar fuera de México, tiene que ser Uber y no tiene que tener un riesgo crediticio con alguna otra empresa. Entonces, les puse 3 condicionales. Es básicamente un CT, un bono y un swap de TIE, que son las cosas más operadas en el mercado mexicano. Si lo pueden ver, dices tú, ok, tengo diferentes yields. Una es 7.09, 6.91 y 6.62. Ahora, ¿cuál es el problema en esto?
posiblemente no tengan la sensibilidad que se debería, pero básicamente los CETES son un cupón cero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa tasa de interés te la van a pagar hasta el vencimiento. En el caso de un bono, te la paga cada 182 días, que es lo que decíamos que México tiene cosas muy extrañas. A nivel mundial es semestral. Entonces, aquí en México es 182. Y en el caso del swap de TIE, que también lo dijimos, es cada 28 días. Ahora, tú cuando tienes ese dinero en el mundo real dices, ok, ¿en qué lo tengo que invertir? ¿Cómo lo decides? O sea, ¿qué es lo mejor? Primero tendrías que hacer esas tasas comparables. Pero no sé si alguien quiere participar y decirme como en qué creerían que se tiene que invertir. O sea, hoy día ya tienes tanto dinero y tu única responsabilidad es invertirlo lo mejor que puedas. O sea, porque si no lo inviertes, estás perdiendo dinero en el tiempo. Ok. ¿Puede ser? ¿Alguien más? Ok. ¿Alguien más? En la siguiente, lo que podemos ver es el principal problema que teníamos, y justo lo decíamos, es en el swap, tú tenías uno que te pagaba cupones cada 28 días y el CT te pagaba hasta el vencimiento. Primero tendrías que hacer que estas dos tasas de interés fuesen comparables, porque si no, tú estás suponiendo a qué nivel te vas a reinvertir justo cada vez que te cae ese cupón. Tú no sabes cómo va a estar la tasa de interés, no sabes cómo te vas a poder reinvertir. Puede que sea más alto, puede que sea más bajo, pero hoy a nivel de mercado tendrías que trasladarlo todo a un cupón cero para que ahora sí tengamos manzanas con manzanas, peras con peras. Puedes decir como, ok, en el tiempo me conviene invertirme en esto. Y aquí es como algo muy simple. Es la misma pantalla, este es un swap específicamente a un año. La evaluación en ese momento, específicamente es la evaluación del día viernes. Intenté traerles como los ejemplos más reales que se puede hacer. Si alguno quiere como replicarlo, compararlo, lo puede llegar a hacer. Es 6.62, como se juega el mercado. Y lo que tú hacías es, si construyes un cupón cero de esto, se termina volviendo un 6.82. ¿Qué quiere decir? Que esos flujos, tú lo que puedes hacer es decir, ok, la tasa de reinversión por cómo está compuesta la TIE hoy va a ser esta. Entonces, tú pactas un cupón cero con alguna contraparte y le dices, yo lo que quiero es no recibir esos cupones como lo decías y que todo eso me lo metas en la yield al vencimiento de ese swap. Entonces, ahora sí yo puedo comprar el CETE con mi swap y con el bono. El bono específicamente hay algo que se llama principal y cupones. Piénsenlo así, tú tienes en un bono dos cosas. Una, el valor nominal que te lo van a pagar al vencimiento, y otra, cada 182 días te van a pagar un cupón, ¿no? ¿Cómo lo puedes segregar? Tú puedes decir, ok, ¿puedo tener algo que al vencimiento me pague exactamente lo mismo que un bono? Sí. A esto se le llama principal, que es si solo te pagara ese nominal al vencimiento. Y en la siguiente, lo que tenemos es un caso muy práctico ya, y ahora es todas las mismas tasas comparadas al vencimiento. El MP es el principal del bono, está evaluado al 703, si lo quieren corroborar también lo pueden hacer, y el caso del CET es el 709, y ahora el swap de TIE está al 682. O sea, en realidad hubiesen ganado menos dinero que haberse invertido en CETES o en un bono, pero aquí el punto interesante es, ok, tú ya lo sabes, esa es tu chamba si administras dinero y tienes que invertir, ok, compras el CETE y se acabó. Pero quería salir un poquito de ahí, es, ¿qué pasa si ahora quieres hacer trading? Supongamos que eres una mesa y te dicen, a ver, tú tienes dinero disponible como una casa de bolsa, por ejemplo, la más famosa, Goldman Sachs. De repente el trader de Goldman dice, ok, tengo que hacer dinero este mes porque depende de mi bono, ¿qué voy a hacer? Y él ve esto en mercado. ¿Qué es lo más probable que pueda hacer? Decir como, oye, a ver, yo lo que veo es que hay un arbitraje. ¿Por qué? Porque ese swap está en CIEMI, que es una cámara de compensación. Entonces no tengo riesgo que una contraparte me incumpla. Por el otro lado, voy a tener riesgo a México. En los dos casos, ¿qué puedo hacer? Para mí puede ser casi riesgo cero, porque pues, es un país que en un año creo que es complicado que truene. Ahora, lo que tú puedes hacer es decir, esa tasa de interés funciona para los dos lados. Puedes pagar esa tasa de interés y también la puedes recibir. Entonces, si tú dices, a ver, yo puedo
pedir dinero prestado y qué va a costar. O sea, el fondeo de todos los días. Ok, si me va a costar fondeo y yo puedo pagar esa tasa de interés más baja, con ese dinero lo que puedo hacer es comprar un CETE y gano ese diferencial. Piénsenlo así. Tú hiciste un swap donde le dijiste a una contraparte, oye, yo te quiero pagar el 682. Perfecto. ¿Qué vas a recibir por definición? Fondeo, que es el nivel al que tú tendrías, es la tasa de interés que tendrías si tuvieses esos 1.000 millones sin invertir. Tú siempre al menos vas a tener que ganar fondeo sí o sí. Ahora, ¿tú qué puedes hacer? Tener un pico específicamente comprando el CETE y decir, oye, pues ya estoy ganando ahí algunos puntos interesantes, ¿no? Son 18 basis point y 9 son 27, ¿no? O sea, estás ganando 0.27% más por haberte invertido en el CETE y pedir dinero prestado a través del swap. ¿Estamos de acuerdo? No sé si para todos es como visible este punto. O sea, esto es lo que sucede normalmente en los mercados. ¿Cuál es el problema? No todos tienen tanto dinero para invertir. O sea, imagínate que te vuelves loco y dices, oye, pues ya vi que hay dinero gratis. O sea, ¿qué voy a hacer? Voy a comprar 100.000 millones, 300.000, 400.000. Pues no, el mercado es finito. Y si tú compras una gran cantidad, lo que vas a hacer es alterar ese precio y se va a volver a ajustar. Pero hay momentos en que la liquidez de algunos activos funciona así. Y sí te permite invertirte de esa manera. ¿Qué sucede? Que los extranjeros normalmente entran a los swaps de TIE. ¿Por qué? Porque ellos no tienen el dinero para comprar todos los pesos y decir, ok, voy a traer algo en mi balance como un bono o un CETE. ¿Qué sucede? Sucede mucho con los brasileños, con ingleses que quieren estar en México a la tasa de interés, pero no tienen tanto dinero para meterse ahí. ¿Por qué? Porque tú en un SAP solo pagas el colateral y la parte del colateral es cerca del 15% de lo que vale. Entonces, por un lado, tú estarías gastando 1.000 millones y en el otro solo el 15% de esos 1.000 millones. Entonces, si no tienes tanto dinero, puedes estar expuesto a un nivel de riesgo similar. Ahora, los locales dicen, oye, yo tengo pesos. Si yo tengo pesos, lo ordinario es que yo ya me invierta en algo en pesos. Entonces, aquí hay una disparidad y lo que pasa es que tú terminas generando 2.7 millones de utilidad en ese año solo por haberte invertido en lo que tendrías que haber invertido. O sea, para mí esto es como algo muy, muy real de lo que se puede ver. Si lo quieren comprobar con la evaluación del viernes, debería funcionar para todos, es público. Entonces puede ser un punto interesante. Pueden jugar muchísimo con ellos. Lo que también tienen es un riesgo de no poderse invertir, que ahí es donde entra como un poquito de experiencia de decir como, oye, eso que está valuado a tal nivel, ¿sí lo puedo comprar o no lo puedo comprar? O sea, hay muchas cosas de decir, oye, hay un flujo tan grande para un bono que posiblemente quien tiene ese bono no me lo va a querer vender. Entonces tú tienes que calcular eso o también decir como que ya compré ese CETE. ¿Qué pasa si necesito venderlo a los 6 meses y no hay nadie que me lo quiera comprar? ¿Qué tanto dinero no estoy dispuesto a perder? Y aquí es cuando los números como que tienden a moverse bastante y las decisiones se empiezan a volver un poco más complejas. Pero es un caso muy real de algo que sucede. En la siguiente, para mí las ventajas que tiene un egresado de la carrera es, creo que es una persona muy técnica que aprendió a resolver problemas sin mucha ayuda muchas veces. Creo que los puntos importantes son, sí, sales con una parte fuerte de programar, aprendes a hacer muchas metodologías, maneras numéricas, puedes hacer como ecuaciones complejas, pero y el punto es qué tanto de ahí lo puedes trasladar a otro lado. O sea, qué tanto de esto lo puedes cambiar y genuinamente que sea una repercusión para ti, ¿no? O sea, a ver, hoy día creo que mientras más impacto puedas tener en tu institución y después fuera en alguna empresa, se retribuye hacia ti. Y creo que todos vinimos a esta escuela a estudiar por ese motivo en la gran de la mayoría de los casos. O sea, todos queremos tener una mejor calidad de vida. Cómo trasladarlo aquí es cómo haces que eso que sabes se vuelva valioso para una empresa, ¿no? Para mí, creo que mi trayectoria específicamente es entender los diversos roles que juegas, cómo aprender de eso y cómo trasladarlo a alguien más en un tema como más simple y también poder tomar decisiones más eficientes. Es, después de que aprendes a calcular todo, es el día que tienes que tomar una decisión, sabes qué impactos tiene, sabes qué rendimiento te puede dar, qué sensibilidad te puede afectar y de ahí tu toma de decisiones tiene que mejorar muchísimo. En la siguiente, lo que intentaba como plasmarles es desde mi punto de vista, quiero aclarar es lo que creo o las áreas donde tendríamos que mejorar es específicamente, creo que lo mencionamos, la parte del ego es dura. Creo que
los egresados de aquí tienen que someterse a ser malos en alguna otra área. O sea, normalmente los egresados de aquí van a ser buenos en la parte muy, muy técnica. ¿Cómo te sales de eso? ¿Cómo aceptas ser la persona que menos habla en una mesa? O sea, ¿cómo te expones como a ese foco que no estás acostumbrado? Para mí es donde tendríamos que hacer cierta diferencia. Lo que vemos de un egresado en la gran mayoría de escuelas públicas y de las escuelas privadas, porque me toca trabajar con los dos y tengo personas que me reportan a mí que también están en dos focos diferentes, es normalmente las personas que vienen de una escuela privada entienden perfectamente esa parte de vender las ideas y que también venderlas. Puede ser que no sepa calcularlo también. Puede ser que le haya pedido idea o ayuda al software que quieras, Wolfram, ahora ChatGPT, lo que sea. Pero la persona que sabe calcularlo, pero no sabe venderlo, tiene un problema. Porque solamente él sabe que lo sabe calcular. Todos los demás no. Entonces, desde mi punto de vista, creo que es una chamba de todos empujar ese lado y es si ya tenemos esa parte técnica, ahora cómo lo inviertes y cómo lo haces fructífero para ti a largo plazo. O sea, desde mi punto de vista, creo que fueron las cosas que a mí sí me ayudaron a cambiar el chip y entender que no importaba que también hiciera algo, si no lo sabía vender, si no lo podía decir y si no lo podía trasladar como a diferentes foros dentro del mismo lugar donde trabajaba. Desde mi punto de vista son los puntos como más importantes y los que yo sí, siendo egresado, les diría, si pueden intenten cambiarlos. Es algo muy personal, habrá cosas que le funcionen a uno y a otro no, pero creo que aún empezar a trabajar pronto no es nada malo. La experiencia termina pagando. Otra, salirse de la parte de zona de confort termina ayudando muchísimo. Y para mí lo más importante es atreverse a bajar ideas complejas a un mundo como más real y simple, que ahí tiene como cierta ciencia, pero terminan, creo que, apoyando muchísimos puntos para su carrera laboral. Creo que por mi parte es todo. Si alguien tiene alguna pregunta o algo, encantados. Y por supuesto, si alguien tiene alguna pregunta o preguntas, sería fantástico. ¿Sí? Te paso el micrófono. Sí, sí. Chica fue mejor. Sí, Pues una de las preguntas que yo tengo, o sea, comentabas que empezaste a trabajar, pero ¿cómo te aceptaron en tu trabajo? Porque, o sea, yo también he buscado trabajo, o sea, tengo una carrera técnica y me fue bien, pero trabajando independiente. Pero, por ejemplo, ahorita en SFEM, pues sí es bastante complicado porque me dicen, no, es que no sabes hacer esto o el otro. Pero, o sea, ¿tú cómo lo hiciste para entrar al trabajo o qué fue lo que te ayudó en la entrevista para encontrar el trabajo? Porque obviamente hay trabajo de programador y todo eso, pero es ¿qué fue lo que te ayudó en su momento para que te dijeran, sí, trabaja en el IMSS, ¿no? O sea, o cómo buscaste esa oportunidad laboral. Había una egresada específicamente de aquí que está haciendo su servicio social. Yo el servicio social lo ocupé para eso. Entonces dije, como a ver, ¿qué cosas sí me quiero dedicar? Dije, creo que va a ser finanzas. Entonces todos los lugares que aceptaban servicio social en finanzas, apliqué. El IMSS me aceptó. Tuve un poco de suerte después. Quien fue mi jefe en el IMSS es hoy la directora de colocación de Hacienda, Mari Carmen Bonilla específicamente. Entonces terminó siendo la persona como más importante en colocación de deuda en México en los últimos 5 o 6 años. Pero en la vida empiezas a coincidir con personas que crees que no van a ser tan significativas y termina siendo que sí. O sea, creo que el mejor consejo que me dio algún día un compañero es, aunque tú no lo creas, siempre hay alguien que está viendo tu trabajo. Entonces, lo que sí pasaba es yo llegaba muy tarde a mis clases, a veces que no llegaba. Aquí algunos profes lo pueden corroborar, pero el punto era, normalmente lo que pasaba es yo entraba a las 8 o 7 de la mañana, por ejemplo a Finamex o igual al IMSS, y si tenía horas libres yo me quedaba a trabajar. O sea, seguía como empujando esa parte de decir, creo que si algo logro va a ser a través de lo que aprenda aquí. Y algo que pasa en el mercado en México es que es como un pueblo chiquito. O sea, todos terminan conociendo a todos y cuando hay una posición abierta, quien te recomienda es alguien que está en algún otro lugar. O sea, o uno como cliente, quien recomienda es la parte de ventas de otra institución que dice como, oye, él hizo bien las cosas en tal empresa, cosas por el estilo. Creo que mi consejo sería es, aplica a los mejores lugares que puedas, sin importar que no ganes nada. O sea, en el IMSS me pagaban 800 pesos al mes. Entonces,
hay veces que tienes que sacrificar y eso fue 6, 7 meses y después en la casa de bolsa igual me pagaban nada porque era becario, entonces hay veces que es complejo, pero si te quieres poner en ese punto diferente vas a tener que sacrificar cosas sí o sí. No sé si te ayude un poco. En general, de todas las materias que están en el programa académico de la licenciatura, ¿cuál diría usted que habría que reforzar los conocimientos de dicha materia porque sean más aplicativos para el campo laboral? Creo que modelación. O sea, creo que modelación financiera es de los puntos como interesantes, pero a ver, veíamos cosas complejas como integral de hito, etc. Está bien, ¿sabes? En algunos casos terminas aplicando procesos estocásticos y lo entiendes. Pero antes de eso pasas por 40,000 cosas que es, oye, ¿sabes calcular bien el precio de un bono? O sea, desde ahí, ¿sabes calcular bien un forward, un cross currency, un swap? Todavía no sabes hacer eso. Primero yo creo que iría a ver, esta es la base donde todos saben o salen sabiendo hacer esto de cualquier otra carrera. Perfecto, vamos a hacer esto muy, muy bien. Y ahora sí, en lo demás que sabemos que tenemos la capacidad y que la escuela se enfoca muy bien en procesos estocásticos y en temas más complejos, también hacerlo. Pero creo que la base termina a veces por ser un poco deficiente y nos preocupamos mucho por las cosas como más elevadas que pocas veces se utilizan. Entonces yo lo que sí haría sería como bajar 2 niveles y decir como, ok, esto es lo que el 90% van a utilizar, 95%, vamos a hacer que ese 95% de cosas que se iban a utilizar lo sepan hacer muy bien y ese 5% vamos a seguir haciéndolo. Pero lo demás, primero que la base esté muy bien. Que a ver, en mi caso me tocó aprenderlo a la par de lo que estudiaba. O sea, yo aprendí a hacer calculadoras y cosas por el estilo trabajando. O sea, no había visto las materias aquí. Entonces, creo que es diferente el tipo de aprendizaje. Creo que en mi experiencia, si pudiese regresar un poquito del tiempo, hubiese preferido aprenderlo aquí y que no te costara tanto trabajo llegar en la chamba y que te dijeran, oye, tienes que hacer una calculadora de un swap y tú como, ok, sé la teoría de qué es un swap, pero no tengo ni idea qué curvas utilizo, cómo se hace, nada. Entonces, creo que para mí eso sería el ideal, desde mi punto de vista. Buenas tardes, más que nada quería felicitarlo porque su trayectoria personalmente me parece bastante pues fascinante, lo que sea de cada quien. Muchas felicidades porque parece un caso de éxito pues bastante considerable y más que nada creo que se siente bastante agradable que, vaya, podría decirse como colegas de carrera, bueno, la mayoría que estamos aquí, como bastante inspirador encontrar a alguien como usted. Yo tenía la pregunta, ¿cómo consideraría que actualmente es el campo laboral para la carrera de ingeniería matemática, ¿no? Más que nada porque, bueno, suele haber como a veces alguna comparativa con carreras como finanzas, como actuaría. No sé si has tenido la oportunidad de trabajar con personas de ese rubro y pues más que nada, ¿cómo considera que actualmente en las instituciones financieras está la oportunidad laboral para los egresados de ingeniería matemática? Antes que nada, gracias. Por el otro lado, en mi equipo personalmente tengo una persona del ITAM que se me hace buenísimo. De ahí en fuera hay una persona de la UNAM y la gran mayoría de los demás es como TEC, Anáhuac, que ven como cosas más operativas, administrativas, pero una parte técnica la gran mayoría sí son actuarios. Algunas personas estudiaron como matemáticas aplicadas o estudiaron la maestría en matemáticas. Específicamente mi área, como que la parte fuerte, todos tienen algo que ver con matemáticas. Entonces como que eso fue bastante dinámico. En la mesa de XBA en cierto momento habían 3 puestos y los 3 eran matemáticos. Entonces ahí sí se terminó como por ver esa parte plasmada porque quien es la jefa en este momento, ella decía, a ver, yo prefiero a alguien que pueda aprender de lo que sea, pero sepa calcular cosas, a tener a alguien que sí ya sabe calcular algunas, pero le va a costar un poco más lo demás. Esa era su ideología en cierto momento. Lo que yo veo en aplicaciones es, tengo muchos compañeros que trabajan hoy en la parte más como tecnológica, modelación. Justo por eso como que el nombre para mí era, conozco muchas personas que terminaron dedicándose a programar o a modelar cosas en casi todas las empresas. O sea, conozco al menos 3 egresados de mi generación que trabajan en Banorte
y los tres están como en una parte más de modelación que en cualquier otra área. Es como mi punto era ese, de decir, ok, sí, somos buenos en eso, pero sálganse un poquito de ese cajón. O sea, hay muchas más cosas que si se atreven, pues también va a funcionar, ¿no? O sea, ¿qué tenemos? El problema es, vivimos un mundo donde todos contratan programadores y ahora se ha vuelto un poco más complejo, ¿no? O sea, si tú logras como brincar eso y plasmarlo de diferente manera, creo que puede mejorar bastante. Creo que principalmente es el foco. O sea, en casi cualquier empresa que tenga que modelar algo, creo que un ingeniero matemático tiene ese chance y casi cualquier egresado de la carrera. O sea, si a mí me preguntas qué es lo que me enseñó la universidad, es a que tenía que resolver cosas, con poca ayuda muchas veces, y eso es el campo laboral. O sea, casi nunca te van a decir, oye, tienes que hacer tal cosa y la manera de hacerlo es esto, esto, esto y esto. A mí en mi experiencia siempre ha sido, tienes que hacer esto y lo queremos para mañana. Entonces tú decides cómo lo quieres hacer y creo que esa habilidad termina por ayudar bastante. Hola, buenas tardes. Gracias por la conferencia. De acuerdo a lo de ahorita que vivimos en un mundo tan actualizado y en constante evolución, creo que hay muchas herramientas que nos pueden ayudar pues a seguir adelante, a aprender y a tratar de meternos más en este mundo. ¿Qué herramientas usted podría pues recomendar para empezar a entender más de esto? Y también porque luego a veces investigamos y tomamos de muchísimas fuentes y al final tomamos tanto que no sabemos cómo siquiera empezar a hacer algo para pues poder ir construyendo algo, un portfolio personal de proyectos y de cosas que a uno le interese hacer. Okay, creo que hay cosas y alternativas bastante buenas. CME tiene un concurso de derivados. CME es la cámara de conversión más grande del mundial. Cualquier persona se puede inscribir. Entonces, si tú de repente quieres aprender a operar derivados, métete en la plataforma demo y vas a entender mucho más el impacto, cómo se comportan. Actinver también tuvo un reto, creo que el año pasado, el reto Actinver. Entonces, creo que todo este tipo de cosas donde te ponen en una parte más visible de un mundo real, termina por ayudar muchísimo. Yo sí creo que los humanos aprendemos por necesidad. Hoy alguien puede llegar y decirte, oye, un set te funciona de tal manera y se comporta así. Pero si tú el día de mañana tienes algo de dinero para invertir, dices, oye, lo voy a necesitar hasta que termine la universidad y tengo que tomar una decisión que va a impactar en mi vida real, de cuántos intereses recibo, cuántos no, en qué voy a invertir. Creo que ahí uno entiende mucho más los conceptos. Entonces creo que si uno se somete a cosas más plasmadas y reales como este tipo de concursos o actividades donde si tienes que entender lo que estás haciendo, te va a ayudar a hacer las cosas mucho mejor. En cuanto a fuentes de información, soy vieja escuela. Sigo teniendo libros físicos en la oficina. También utilizo como... Hay veces que ayuda, pero hoy día hay ciertas plataformas que te complican más la información que lo que te favorece. A mí personalmente lo que más cuesta trabajo es decir, como, oye, esa información qué tan verídica es y ahora ese documento qué tan bueno es, ¿no? Entonces, como que siempre intentar corroborar la parte bibliográfica ayuda bastante. Por otro lado, hay empresas que se dedican a publicar cosas de manera libre. Creo que hoy Bloomberg lo hace muy bien. Bloomberg son las pantallas que les plasmé en color amarillo. Es como el software más loco que existe a nivel financiero y el chat más caro. Conozco personas que solo lo utilizan para sacar operaciones, entonces el costo se eleva muchísimo. Pero creo que tiene publicaciones muy buenas y al menos lo que tú sabes es que Bloomberg ve pasar todas las operaciones de todos en el mercado mundial. Bloomberg sabe lo que está pasando en el momento en que está pasando. Entonces creo que información de esa fuente termina por ayudar muchísimo. Hola, Roberto. Roberto, ¿tú crees que quizá para los estudiantes certificaciones como el CFA, como FRM, ¿en qué punto tú consideras que ellos podrían tomar, o si es que me imagino que puedes recomendarlas, pero en qué punto de su carrera crees que ellos podrían prepararse para algunas de esas certificaciones y poder ser más competentes en el mercado? Para mí, súper importante. O sea, en mi caso yo tengo a mi figura 5 desde que estudiaba en la carrera, pero fue específicamente porque me dedicaba a eso. Yo no he hecho el CFA nivel 1, específicamente porque me da un poco de flojera. Después de haber estado trabajando durante mucho tiempo es como más complejo regresar a eso, pero hay universidades que sí tienen esta alternativa y es algo muy interesante. Justo lo que mencionaba, Nahuac y ITAM, si no me equivoco,
La náhuatl, si tienes a mí figura 3, que es como de operador, o figura 5, te puedes titular con eso. Ahora, también te sirve de incentivo de que sales y una empresa que dice, oye, yo necesito un operador el siguiente mes, es ok. RH se tarda mes y medio en contratar y después necesito darle poderes, tiene que estudiar para el examen. Ok, en 6-7 meses apenas va a empezar a hacer su función. Cuando tú ves un candidato que también es bueno, pero dice, oye, él ya puede operar y solo le tengo que dar poderes y se va a tardar un mes y medio, perfecto. O sea, hoy mi decisión sí se empujaría por ese tipo de cosas. O sea, el CFA también es bastante bueno y también lo que ayuda es, no dice que sabes mucho de algo, pero dice que tienes conocimientos suficientes de algo. Y eso hoy día creo que sí ya es un requerimiento bastante, bastante fuerte. Creo que la gran mayoría de universidades está tendiendo a eso y no sé, el ITAM también lo hace de esa manera. Si tienes CFA 1 para algunas carreras, creo que excepto matemáticas, pero por ejemplo economía y algunas otras, si lo tienes, te titulas y también ya tienes un plus cuando sales. No es lo mismo decir, oye, solo me titulé, o también ya tengo una certificación que vale a nivel mundial, o también tengo una de operador. Creo que si pudieran ver esas alternativas sería bastante, bastante bueno. O sea, hoy el mundo es mucho más competitivo, hoy es más complejo cada día entrar y se vuelve a ser como mucho más chico cada vez. Entonces creo que mientras más herramientas tengas de un mundo como más plasmado hoy día, te termina por ayudar muchísimo. O sea, yo si fuese estudiante lo haría sí o sí. Hola, Roberto. Quisiera que le platicaras a los chicos al día de hoy, en el puesto que ocupas, más o menos cuáles son tus actividades que realizas para la empresa. Hoy es más de flojera, la verdad. 6 horas de juntas y 2 de intentar hacer algo, pero lo que sucede es cada vez las cosas cambian. Por ejemplo, tenemos comités mensuales donde tengo que rendir cuentas a la parte del consejo de administración de la empresa y a mis directivos donde le decimos, oye, los activos de pensiones se invirtieron de tal manera, ganamos tanto en el mes, mejoramos la tasa de reinversión a este nivel, en seguros igual, y estás viendo comúnmente muchos portafolios, el comparativo y cómo está la inversión. Pero la otra parte que yo siempre dedico es en la mañana, todos los días, es abro mi Bloomberg y me pongo a leer. Tengo que saber qué está pasando, o sea, tengo que ver como la parte económica, qué cree Banxico, cómo salió la inflación, cómo se comportó la Fed, cómo salió el dato de empleo de Estados Unidos. Eso termina impactando directamente a México. ¿Por qué me importa? Porque es el nivel al que yo me voy a invertir después. Eso es como de la parte más importante. Y hay otra donde es como muy didáctico, hay veces que estás 2 horas sin hacer absolutamente nada porque no se opera nada en pantallas, y de repente sale una noticia y tienes que hacer absolutamente todo en 5 minutos. O sea, nos ha pasado eso y tengo una persona a mi lado, justo es la persona que está en el ITAM, que la verdad es como muy técnico, y hay veces que aplicamos la de, ok, yo calculo esto, tú calculas esto, ve cómo está esto, opera esto, yo decido por esto. ¿Qué sucede? Que puedes llegar a ese punto después de varios años porque entiendes bien lo que estás haciendo, entiendes bien los productos, entiendes bien el impacto, pero hoy día para mí es, si yo una semana tiré hueva y no sé lo que está pasando a nivel mundial, yo ya no tengo una estrategia de inversión. O sea, yo ya no sé cómo está la tasa de interés, no sé cómo está el bono a 10 años, a 5. O sea, nuestra chamba es todo el tiempo tienes que estar actualizándote, viendo qué está pasando y también tener un proceso mental que te permita solucionar las cosas de una manera más eficiente. O sea, yo ya sé como el spread en la curva, por qué se comporta de la manera que se comporta, pero es porque lo ves todos los días. Entonces, tiende a ser como de ese estilo. Hoy sí ya mi trabajo es como más administrativo. Digo que ya me toca más lo de hueva porque para mí la parte más divertida es operar. Estar en el tuyos míos como que me gusta mucho más, pero al final la vida te va poniendo en otro lugar donde pocas veces ya te tocan esas actividades, pero sí te toca estar revisando continuamente que todo funcione bien. O sea, creo que hoy es más o menos el día a día que tenemos. Okay. Agradecemos una vez más al ingeniero Torrijos su participación. Muy interesante plática y no me queda más que tener un reconocimiento por haber participado en esta. Parece que ya funciona. Muchas gracias. Te entrego un reconocimiento por parte de la Escuela Superior de Física y Matemáticas por tu participación y tu experiencia que nos estás compartiendo, que es muy valiosa para nuestros estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.
cederle la palabra al director de la Escuela Superior de Física y Matemáticas para que pueda también clausurar el día de hoy los actividades científicas tenidas el día de hoy, pero participando que ahora tenemos en la cual conmemoramos. ¿Pastel? ¿No? ¿Ya no alcanzaron? ¿Dónde andaban? Estudiando muy bien. Ojalá hayan disfrutado de esta jornada de actividades, hayan podido atender a las pláticas que se dieron a lo largo del día. Particularmente esta última creo que pudo haberle abierto el panorama a más de uno, como lo dijo en su momento nuestro exalumno, porque yo le di clase, espero no se haya quejado de mí. Física, por supuesto. Hay muchas cosas que en la escuela se aprenden. Se me vino a la cabeza cuando dijo que a veces había actividades que tenía que resolver así como en 5 minutos, y se me vino a la cabeza como que ese es un mensaje subliminal para que dejen las tareas de un día para otro. No lo hagan. No lo hagan. Se requiere disciplina y yo creo que nuestro compañero la tiene. Tuve la oportunidad de platicar en más de una ocasión cuando era mi estudiante, por allá del sexto semestre, efectivamente, que ya andaba haciendo sus pininos en estas partes de lo financiero, y se le veía su entusiasmo por esas áreas, y creo que lo vino a transmitir aquí, aunque ya dice que ya al último está así como más de menos entusiasmo, pero creo que el trayecto se disfruta, y el hecho de tomar decisiones importantes, por supuesto que también tiene, creo yo, su adrenalina. Una vez más, gracias por haber asistido, gracias por estar presente en este tipo de actividades. Ojalá hayan disfrutado el pastel, ojalá hayan disfrutado las actividades culturales, todas fueron pensadas para ustedes. Y agradezco a todos y cada una de las personas que participaron en este proceso, a los que estuvieron en la logística, allá en cabina, gracias por el apoyo. Profesor Daniel, gracias, fue una jornada larga, le debo una, dirían por ahí. A nuestros compañeros profesores que nos dieron el contacto para nuestros expositores, gracias, profesor Shemar, gracias. Y bueno, sin más, siendo las que las 17:12, damos formalmente terminados los trabajos de este 65 aniversario de la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Que vengan muchos años más y que en el futuro algunos de ustedes que están aquí presentes también nos estén dando una plática de su trayecto de vida laboral y profesional. Gracias a todos. Pero antes de que se vayan, vamos a cerrar con broche de oro. Ayúdenme poniéndose de pie. Dicen que lo que bien se aprende no se olvida, que por ahí. Los vuelos, el primero a la Escuela Superior de Física y Matemáticas, SFEM. Yo sé que ya es tarde, pero todavía tienen energía. Ya lo debe haber perdido, SFEM 93, 1, 2, 3. Bueno, gloria a la cachi, cachi,
pom, porra. Pim, pom, porra. Estel, Estel, Gloria. El último y con lo que quede de aliento. Politécnico a la de 3. 1, 2, 3. Huelu, huelu, Gloria. La cachi, cachi, porra. La cachi, cachi, porra. Pim, pom, porra. Pim, pom, porra. Politécnico, Politécnico, Gloria.